Buenas tardes, profesor. En este equipo vamos a exponer sobre las clases de multiplexores. Aquí tenemos una breve introducción. Vamos a también a definir lo que es el multiplexor. Conoceremos lo que son las clases, el funcionamiento, sus características, aplicaciones y finalmente las conclusiones. Bueno, un multiplexor, por sus abreviaturas o siglas MUX, es un dispositivo que es esencial en electrónica digital y en las telecomunicaciones. Los multiplexores operan como interruptores con múltiples entradas y una salida. Estas entradas pueden variar dependiendo a su aplicación, ya que pueden variar desde las 2 entradas hasta las 16 entradas. Además de que los multiplexores nos ayudan a optimizar la transmisión de los datos. Un multiplexor. La definición de los multiplexores son circuitos lógicos combinacionales con varias entradas y una salida de datos. Estas entradas se van a seleccionar y una vez seleccionando la información binaria de una de muchas líneas de entrada, esta la va a enviar a la línea de salida para obtener nuestra salida de datos que requeramos. Aquí tenemos un breve esquemita de cómo funciona, en donde las letras I sub 0, I sub 1, I sub 2 e I sub 3 nos indican las líneas de entrada. En la selección se va a hacer todo un proceso, el cual es específicamente mediante una tabla de verdad. Es un poco detallado, pero ya al final, cuando acabemos esto, vamos a tener la salida que nosotros querramos. Aquí tenemos una breve explicación de cómo funciona la tabla de verdad con los multiplexores. Tenemos las entradas que son de 0, de 1, de 2 y de 3, así como también nuestras líneas de selección, las cuales son S1 y S2. Mediante una serie de combinaciones binarias vamos a obtener lo que es nuestra línea de salida, la cual está denotada por la letra Y. Eh, en- están, Se van direccionando conforme a los colores que van de la salida y de la salida 2. Eh, Estas configuraciones pueden variar dependiendo al tipo de multiplexor que ocupemos. En este caso es un multiplexor de 4 entradas y una sola salida. Y conforme se vaya extendiendo más las líneas de entrada, como por ejemplo para 8 o 16 entradas, se puede llegar a hacer un poco más extensa la tabla de verdad. De igual manera, conocemos las clases, el multiplexor MUX. Sabemos que funciona con un conmutador de entradas múltiples y una única salida. De igual manera, los multiplexores de 2 a 16 entradas van desde las 2 a las 16 entradas y, como sabemos, también disponen de una sola línea de salida. También existe el de multiplexor DEMUX. Este hace la función contraria al DEMUX, ya que en este solo vamos a disponer de la línea de entrada, pero en esta línea de entrada el dato procedente lo va a enviar a alguna de las salidas que nosotros querramos. Hola, bueno, pues yo les voy a hablar sobre el funcionamiento de lo que es el multiplexor, también conocido como MUX o MPX. Es un dispositivo pues, en el cual se encarga de transmitir datos pues, de diferentes canales, señales, en una sola salida o hacia una sola salida. Entonces esto quiere decir que pues entran diferentes tipos de datos en los canales y pues como solamente tiene una salida, pues se combinan todas las señales y dependiendo del tipo que se utilice, este va a funcionar para que generalice una sola salida. Y pues bueno, aquí en la imagen, como nos muestra, pues aquí tendríamos diferentes canales que, como podemos ver, son cuatro, en lo cual aquí se nos identifica en cuál sería. Y como señales, estos mandan diferentes datos y lo que va a hacer el multiplexor es que va a recibir solamente una señal de los datos de los canales en los cuales se está transmitiendo, en lo cual nos va a arrojar pues bueno, nos va a arrojar una señal en la cual pues pueda ser de la cual analógica o no, esto ya dependiendo.
y pues nos va a arrojar en un canal pues binario. Pues bueno, en las características del multiplexor, pues el funcionamiento del multiplexor es el seleccionar una entrada y compartirla hacia una sola salida. Esto quiere decir que, pues bueno, de diferentes entradas solamente va a seleccionar un canal y pues ese va a transmitirlo en la salida. Y pues bueno, este tipo de aparato pues lee diferentes entradas al mismo tiempo. Si no, solamente lee la que está seleccionada. Solamente puede seleccionar un canal. Y pues bueno, dentro del circuito, pues dicho funcionamiento se utiliza en circuitos de compuertas lógicas. Esto lo que quiere decir es que pues bueno, va a calcular mediante las entradas y las señales y pues va a revisar entre los canales y solamente va a analizar si hay cero lógico o uno lógico y pues dependiendo de lo que caiga pues o de lo que detecte pues solamente va a enviar el uno lógico que pues bueno va a ser la señal transmitida hacia una sola salida. Y pues bueno, el circuito como tal pues utilizan compuertas AND de tres terminales, ya que pues una es para la señal y las otras dos son para seleccionar las señales. La salida de AND se conecta a una puerta OR que sirve para reducirlas y mandar las señales pues solamente dentro de una sola salida, ya que pues bueno si tenemos cuatro canales dependiendo de las señales, pues de todas esas solamente nos va a seleccionar un canal y solamente va a permitir la entrada de datos y lo va a transmitir en una sola salida que sería en un canal binario. Y pues este circuito funciona como un conmutador que solo permite seleccionar la lectura de una de las entradas debido a la gran velocidad del cambio del circuito y pues se puede llegar a creer que puede leer todas las entradas al mismo tiempo. Pero pues bueno, en cambio solamente las lee y solamente está permitiendo. Bueno, yo les hablaré sobre algunas de sus características de los multiplexores. Eh, Principalmente, este es un circuito hecho para pasar información de un sistema a otro en claves diferentes. Otra de sus características es que convierte una entrada no binaria en una salida de estrictor de binario. Eh, Puede tener hasta 2 a la n entradas y n salidas. Proporcionan otras operaciones de conversión. Muestran la salida a la combinación correspondiente al código binario de la entrada activa. Al ingresar una señal multiplexada, la demultiplexa en el otro extremo. Bueno, estos tipos de multiplexores tienen varias aplicaciones, pero habitualmente se emplean en comunicaciones inalámbricas por radiofrecuencia, aunque también pueden usarse en sistemas de fibra óptica o de cable. En la telecomunicación, la multiplexación por división de longitud de onda o WDM por sus siglas en inglés es una señal que multiplexa varias señales sobre una sola fibra óptica mediante portadoras ópticas. Eh, Existe un dispositivo que une las señales une las señales y se le conoce como multiplexador, mientras que el que la separa es un demultiplexor. Con el tipo de cuadro de fibra se puede disponer de un dispositivo que realice ambas funciones a la vez. Bueno, continuando con la exposición del compañero Luis, yo también les hablaré sobre las aplicaciones que tienen los multiplexores y ahondaré un poquito más en algunas de estas aplicaciones que iremos mencionando a lo largo de esta última parte de la exposición. Pues bueno, los multiplexores tienen una gran cantidad de aplicaciones en diversos campos debido a su capacidad para seleccionar y discriminar señales de entrada o de salida, que vendría siendo el caso de los de multiplexadores. Bueno, esta capacidad les confiere aplicaciones en campos como la instrumentación óptica, donde precisamente debido a su capacidad para discriminar señales de entrada,
pueden seleccionar señales específicas que se requieren analizar de toda una señal que proviene de un sistema dado. Esto quiere decir que, pues bueno, dado un sistema en algún experimento o en alguna medición que se esté realizando, donde entrega una señal compuesta por varias frecuencias y varias longitudes de onda, si nosotros queremos analizar específicamente una señal concreta, o sea, quiere decir una longitud de onda, es la única que nos interesa de todas las que nos entrega el sistema, mediante un multiplexor podemos seleccionar y discriminar todas las demás que no sean esa señal. Del mismo modo, igual con el mismo objetivo de análisis de señales, cuando nosotros tenemos sistemas que entregan señales de salida diversas o varios sistemas, nosotros podemos utilizar un multiplexor para juntar todas las señales de salida de esos sistemas en una sola que nosotros podamos analizar. Esta es una de muchas aplicaciones que tienen los multiplexores, pero pues, es una que es distinta a las más comunes. Sin embargo, pues bueno, gran cantidad de sus aplicaciones pues brillan sobre todo en el área de las telecomunicaciones, como ya mencionaron mis compañeros anteriormente. Su principal aplicación en el área de las telecomunicaciones es pues, la de poder transmitir varias señales o varios canales a través de un solo medio de comunicación, lo cual permite disminuir los costos y requerimientos de una red de información al momento de implementarla. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, las señales de video de alta calidad que pues se componen de tasas de información bastante altas que para facilitar su transmisión pues se descomponen en varias partes, por ejemplo, lo que viene siendo el video y la voz, y se envían de manera separada para recomponerse del otro lado. Esto se logra mediante los procesos de multiplexación y de multiplexación. A su vez, pues bueno, esta técnica alcanza como su cúspide lo que vendría siendo la tecnología WDM, que como ya mencionó mi compañero, pues es una técnica de multiplexación para distintas longitudes de onda y distintos canales. Por sus siglas en inglés, WDM significa Wavelength Division Multiplexing, que pues viene traduciéndose como multiplexación por división de longitud de onda. Y pues bueno, esta técnica abarca tanto la técnica de WDM como CWDM, y una de sus principales ventajas es la duplexación, que pues bueno, viene siendo que permite las comunicaciones bidireccionales. Como ya dijimos, la WDM, que es como se conoce la técnica, abarca DWDM y CWDM, que pues bueno, respectivamente corresponden se traducen aproximadamente como WDM ligero y WDM grueso. Su funcionamiento es muy similar, comparten muchas características, muchas similitudes, sin embargo con características diferentes que les atribuyen aplicaciones diferentes que, bueno, exceden un poquito los temas de esta exposición, pero hablaremos un poco al respecto. Ambos funcionan con los sistemas de multiplexación en los cuales, pues bueno, se asignan señales de información a distintos canales que vendrán siendo distintas entradas a diversas longitudes de onda, los cuales son emitidas en distintas fuentes de luz, como pueden ser LEDs o láseres, y las cuales se acoplan mediante fibra óptica a un solo multiplexador. El multiplexador las junta y las transmite a través de una sola red de fibra óptica, o sea, lo que viene siendo un solo cable de fibra óptica, sin más ni más. Del otro lado, el proceso de demultiplexación atraviesa el proceso inverso y se descomponen los canales, se separan las distintas longitudes de onda para entregar la información correspondiente a cada uno de estos canales. DWDM, pues bueno, es es una de las tecnologías más populares actualmente, que pues bueno, es la que permite la mayor cantidad de datos, de transmisión de datos. Es la que tiene también el mayor ancho de banda. Sin embargo, tiene la desventaja de que, pues bueno, por sus requerimientos llega a ser un poco caro, ¿no? Por ejemplo, en comparación con su contraparte, que es el CWDM. El CWDM, por su parte, permite una transmisión de datos menor, pero con un costo menor también. Una desventaja que tiene con DWDM, pues es su corto alcance en comparación también, ¿no?
Por poner un ejemplo, en el caso de WDM, haciendo también uso de la gráfica a continuación, donde vemos, por ejemplo, las divisiones por longitud de onda en cada uno de los espectros que tenemos, por ejemplo, aquí lambda 1, lambda 2, lambda 3. Estos picos representan las fuentes de luz que se utilizarán en una técnica de multiplexación WDM, que en el caso, por ejemplo, de WDM, estas longitudes de onda están espaciadas aproximadamente 0.4 nanómetros entre sí. Bueno, esto supone que para poder estar tan juntas entre sí, la precisión de la longitud de onda que emite el láser tiene que ser muy exacta. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues bueno, los láseres utilizados en las técnicas de WDM, pues necesitan tener un ancho espectral sumamente reducido. Quiero decir que en términos de su FWHM, tienen un valor de aproximadamente 0.1 nanómetros, lo cual pues es un láser súper preciso y que pues bueno, como hemos visto en algunas otras materias y demás, a menor ancho espectral, el costo del láser es mucho mayor. Entonces, en este caso, DWDM es una técnica sumamente costosa de multiplexación. Por su parte, CWDM permite un espaciamiento mayor de aproximadamente 20 nanómetros, que pues bueno, es como lo vemos en la gráfica de la derecha, donde pues bueno, tenemos como todo el espectro en el que trabaja CWDM y pues bueno, las longitudes de onda asignadas a cada canal, ¿no? Que son aproximadamente 18 longitudes de onda, que van desde los 1260 nanómetros hasta los 1625. Este tiene la ventaja, están más espaciadas, los láseres requieren menos exactitud, menos precisión, o sea, un FWH mayor es permitido y el costo se reduce exponencialmente, ¿no? Esto pues es una gran ventaja en comparación. Pero pues bueno, para concluir la exposición, pues bueno, tenemos que bueno, los multiplexadores son elementos ópticos que son sumamente útiles en diversos campos, pero brillan sobre todo en el área de la transmisión de datos, porque pues no solo en el área de las telecomunicaciones se requiere la transmisión de datos, sino también, por ejemplo, en los centros de datos o en las comunicaciones electrónicas entre distintos elementos de un solo equipo electrónico, pues los multiplexadores son útiles a escalas pequeñas para poder juntar las señales de distintos provenientes de distintos elementos del circuito en una sola señal que pueda procesarse y transmitirse. Las técnicas de multiplexaje ofrecen una gran variedad de opciones y permiten combinar varias señales en una sola. Pero esto no solo permite que se combinen varias señales ópticas en una sola, sino que a través también de jugar con las propiedades de fase y polarización de una misma señal, también se puede multiplexar varios canales de transmisión de datos en uno solo. Entonces, aunque pueden ser sumamente costosos, los multiplexores ópticos basan su funcionamiento en su mayoría en dispositivos ópticos pasivos. Esto quiere decir, basan su funcionamiento en dispositivos desde prismas hasta rejillas de difracción, dependiendo un poco de la aplicación. Inclusive algunos llegan a tener interferómetros dentro de su funcionamiento. Esto, pues obviamente también se refleja en el costo del multiplexor, pero pues bueno, el punto de esto es que no se necesita tener un multiplexor demasiado caro para poder combinar varias señales en una sola. Ya dependerá más de la aplicación que nosotros le queramos dar. También es posible usar elementos electrónicos si así lo requiere la aplicación específica para poder adicionar canales al mismo o multiplexar los canales en una sola señal. Pero pues bueno, eso sería todo por nuestra parte. Espero la presentación haya sido suficiente para exponer el caso de los multiplexores. Y pues bueno, sin más que nada, muchas gracias por su atención. Buenas noches.